Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Hoy tenemos un episodio especial realizado en colaboración con Revista Milana, apuntes de cine y series. Puedes leer Revista Milana en www.milanacine.es. Imagina una actriz tan polifacética que, además de actuar en series y películas, monta una productora, empieza a crear series y producir documentales y organiza el primer festival de series web y contenidos digitales de España, el Carballo Interplay. Ella es Sonia Méndez y viene a Exigencias del Guión para hablar con Dani Coira y Clara Coira de su aventura más reciente, el largometraje As Neves. Nominada a Mejor Película en el pasado Festival de Málaga, es el primer largometraje de Sonia Méndez y hoy nos cuenta todos los detalles sobre la creación de su guión. Pues estamos aquí con Sonia Méndez, guionista y directora de As Neves, en Coruña, en la sede de la Academia Galega do Audiovisual. Para empezar, y por si acaso alguien no está situado, ¿podrías hacernos un pequeñísimo resumen de la peli? Bueno, pues es una película que retrata un mundo adolescente contemporáneo, pero bastante atemporal también, de una pandilla de chavales que viven en un pueblo aislado y que, bueno, viven un poco entre la hiperconectividad y el aislamiento. Hablábamos de que la peli empieza con un flash forward del momento del minuto de silencio en el partido de balonmano, ¿no? Y nos preguntábamos cuál era la intención de este momento. No sabíamos también si en qué momento del guión entraba ese factor de empezar con el flash forward. No sé si... Bueno, pues realmente, para seros sinceras, no era así. Esto fue una decisión de montaje. El guión empezaba con la chica caminando de espaldas, eso era algo que estaba en guión desde el principio y era un plano mucho más largo, que rodamos mucho más largo, de acompañamiento de espaldas de la chica a través del carnaval y tal, pero después en montaje nos dimos cuenta de que era una manera que nos gustaba más entrar a la película de alguna manera diciéndole a la espectadora que la película no era un high school, ¿no? O sea, como este rollo. Entonces había como algo que pausaba y que planteaba, bueno, ese plano por los rostros, ¿no? Que era un retrato, ¿no? Que era algo más, que era distinto. Y fue una propuesta que se nos ocurrió en montaje, que no iba a ir así, y decidimos dejarla, pero no estaba en el guión de esa manera. Ajá. A mí me parece que eso que está muy bien, porque además te mete un poco ya también en el tono, ¿no? Porque al principio sí, en el plano este que dices de espaldas, que va con la música, sí que era un poco high school, ¿no? Y teniendo lo otro antes, yo creo que ya lo ves con otra perspectiva de decir, algo grave va a pasar porque esta gente está haciendo un minuto de silencio, y ya sobre todo sus caras y todo ya dicen... Entonces yo creo que ya como espectador te coloca... Sí, entras sitio, distinta, ¿no? a la peli, es otro tono, claro. Entonces sí que, bueno, a veces las cosas como te las imaginas, después cuando las ves, lo ves claro. Y el montaje es otro proceso de guión también, ¿eh? Y entonces ahí, bueno, dándole vueltas, dijimos, es que hay que entrar de otra forma. Y entonces decidimos entrar así. También, siguiendo con el principio, durante los, 10 primeros minutos, la prota es Paula, ¿no? Quería saber en qué momento del proceso de guión entra esto, si ya está desde un principio de hacer una especie de psicosis, ¿no? De cargarse al prota, o eso arranca después en estructura, ves que te viene bien meterlo, o eso, en qué momento entra esto de dar el giro de pasar de una prota a la otra. Bueno, los protagonistas, vamos a ver, era muy importante que o sea, tú te tienes que quedar con Paula toda la peli. Es como Laura Palmer, eso entendiendo, pero quiero decir, tú tienes que tener en la cabeza a la chica desaparecida todo el tiempo. Entonces tienes que generar una identificación del espectador con la chica desaparecida y al fondo es un triángulo, ¿no? O sea, es un triángulo que juega diferentes caras, ¿no? Está la amiga, la chica que desaparece, el novio de la chica que desaparece, la amiga con la chica que desaparece, el novio con la chica que desaparece, o sea, ahí juega el triángulo, ¿no? Entonces realmente
el protagonismo, aunque después abandonas no, o sea, después este personaje desaparece, se pierde y después empiezas a encaminar la película con estos otros dos personajes, en realidad ahí hay un triángulo. Y después como cuarto personaje pues está el propio entorno, el temporal, la naturaleza, el pueblo, la pandilla, bueno, todo esto. Pero era muy importante generar una identificación con el personaje de la persona que no va a estar, porque tiene que estar en tu imaginario todo el tiempo. Y yo creo que, bueno, que al final sí que es una estructura de tres protagonistas, o sea, de triángulo, bastante, entre comillas, clásica. Hablando de marcar el tono con este primer flashback, y también decíamos, la peli juega en dos cosas, ¿no? Siguiendo con un pelín de high school, ¿no? Y también un poco de thriller o en vez de high school, drama adolescente. No sé si trabajabas con algún tipo de referente y hacia cuál querías más enfocar la peli y si te fue complicado manejar el que no se fuese hacia un lado o hacia otro. Es que, bueno, el referente que tenía, o sea, uno de mis referentes más claros para esta peli era Paranoid Park de Gus Van Sant. Ajá. Y entonces, bueno, un poco Elephant también, pero era ese cine adolescente de los 90 que era bastante psicológico y que seguía mucho a los chavales. Y era alejarme mucho del high school americano, pero siempre tuve claro, o sea, la estructura de guión no estaba construida desde el thriller. O sea, los puntos de giro son emocionales. O sea, los climas y puntos de giro no son las peripecias o los acontecimientos, son los vuelcos emocionales de los personajes. Y entonces siempre tuve claro que era un drama, o sea, un drama psicológico que seguía las emociones de los chavales, no lo que le pasó a la chica. Lo que le pasó a la chica está ahí porque obviamente tú quieres saber qué le pasó, pero yo creo que llega un momento de la peli que abandonas eso, que ya dices, bueno, la chica está muerta, o sea, lo que le pasó a la chica no sé quién es o quién no es, pero lo que te interesa es acompañarlos a ellos en su viaje. Entonces no es tan importante la peripecia como ellos lo viven, digamos, y eso estaba claro en el guión desde el principio. Por eso lo fácil sería irse al thriller. Sí, claro. Y sería más vendible y entonces todo el mundo lo entendería mejor y tal. Pero bueno, había que trabajar más los personajes y matizarlo y decir, no, esto no es así. O sea, esto es un planteamiento y una hipótesis, porque lo que queremos es hacer este viaje emocional. Siendo tú guionista y directora, nos gustaba también mirar el enfoque que tiene toda la peli, que se centra evidentemente mucho en los adolescentes, pero llega a tal punto de por ejemplo, la escena en la que van los padres de Paula a hablar con el personaje de Lucía, ¿no? La Guardia Civil, a preguntarle por la desaparición de su hija, ¿no? Y durante toda esta escena, que además los padres son Fede Pérez y Yolanda Muiños, dos actorazos de aquí, nos quedamos todo el rato con Erea, ¿no? Nos fascinaba esa capacidad de solo centrarse en los adolescentes y no dejar a la cámara nunca ni a la perspectiva irse a los adultos. No sé cómo está trabajado eso, ya interpretamos que ya estaba desde guión, ¿no? Estaba la premisa y estaba, estaban las notas de dirección que eso era lo que íbamos a hacer. O sea, que íbamos a estar todo el tiempo con ellos, etcétera, etcétera. Sí que en rodaje se rodaron planos que no se editaron, porque no sabes cómo va a funcionar y no sabes si los chicos van a mantener eso, porque es muy difícil. Pero era muy importante que tú estuvieses todo el tiempo con ellos, porque si tú juegas esa apuesta, tienes que jugarla en serio. O sea, lo que no puedes es decir, bueno, yo ahora que me interesa voy a salir de aquí y entonces ya no. O sea, tienes que estar con ellos todo el tiempo, porque así tú lo que sí estaba en guión es que tú no sabes nada que ellos no sepan y tú no construyes la historia a través de los adultos. Entonces, no sabes nada de lo que está pasando en esos montes mientras la buscan, no sabes nada de quién sospecha de quién el mundo. Lo que sí sabes es que hay una desconexión entre el mundo adulto y el mundo adolescente, porque no se hablan entre ellos. Y cuando se hablan es para decir, oye, tú eres consciente, me has dicho la verdad, no sé qué, tal. Entonces tú solo sabes lo que ellos saben, estás con ellos todo el tiempo. Entonces el guión, claro, se construye con un montón de gaps que no sabes porque estás con ellos todo el tiempo. Entonces eso sí que era una propuesta que venía desde el guión y también que venía desde la propuesta formal de la peli, o sea, que íbamos a estar con ellos. Obviamente sí que se grabaron planos de los adultos que luego no se editaron porque los chavales lo mantuvieron muy bien.
Pero yo creo que es la manera de que empatices con ellos y no los juzgues, porque en el momento que metes el punto de vista adulto ya te colocas en otro sitio. Y a mí eso no me interesaba, o sea, colocarme en el sitio de, mira, o sea, no, tienes que empatizar con ellos. Sí, bueno, relacionado con esto, a mí también me gustaría preguntarte por escribir personajes adolescentes. Es decir, a mí me parece que es una cosa muy complicada porque puedes pasarte mucho en muchos sentidos, hacer una caricatura o imaginarte tú cómo hablan. Entonces sí que me gustaría preguntar cómo hiciste para escribirlo, si tuviste algún tipo de asesoramiento, algún adolescente te revisó el guión o los propios actores quizá le dieron su punto, no sé, por preguntarte cómo fue también ese proceso de enfrentarte a escribir personajes adolescentes. La verdad es que me lo preguntan mogollón y no sé muy bien qué decir porque creo que me salió bastante inconsciente, o sea, no, ahora lo pienso y digo, pues no sé, o sea, lo único que hubo es que cuando los chavales leyeron el guión, sí que cambiaron algunas expresiones que eran viejunas, porque eran mías, de mi época, ¿sabes? Y me lo decían. Y ya cuando lo leí dije, va a pasar. Pero no, claro. O sea, no tampoco demasiado, ¿sabes? Lo que pasa es que yo ya tengo tendencia a escribir diálogos de manera muy natural, o sea, como se dicen. No sé cómo explicarlo. O sea, me pone muy nerviosa leer diálogos que son, ¿sabes? Que digo, es que esto no se dice así, ¿sabes? Sobre todo en películas así, o sea, con este tono, porque a lo mejor si hago, pues yo qué sé, pues una película de, no sé, en un universo fantástico de ciencia ficción o yo qué sé, o a lo mejor hago un Pulp Fiction y cojo y pongo peliculadas, ¿sabes? Pero es que creo, a mí las peliculadas me sacan muchísimo de los guiones. A no ser que ese sea el tono, ¿sabes? En Antes de perder, por ejemplo, había peliculadas porque era una peliculada. O sea, porque era una cosa completamente, o sea, poco verosímil, digamos, o por lo menos bastante, bueno, bastante con códigos de ficción y road movie y todo esto. Pero en este caso era como que yo leo muchísimo los diálogos, ¿no? Como también trabajé de actriz y tal, los leo y digo, pues esto, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que cuando lees las escenas de diálogo que escribo, las lees como súper fácil, porque dices, claro, no hay mucha épica en esos diálogos, ¿sabes? No hay cosas ahí como espectaculares, pero están muy trabajados para que suenen naturales. Entonces realmente ellos no tardaron mucho en hacer los propios y si tenían que cambiar algo, pues lo cambiaban, ¿sabes? Pues algunas expresiones que metieron, que yo no era consciente de que se usaban, pues el meu, por ejemplo, yo pensé que meu, mi novio es de Grove, y pensaba que solo se usaba allí. Resulta que no, que la gente en Coruña también dice meu. O en otros sitios, ¿no? Sí que hicieron suyo esto, ¿no? Pero realmente estaba todo escrito. Y para meterme en esos universos adolescentes, pues yo, no sé, creo que recurrí bastante a mi adolescencia. O sea, creo que lo que hice fue como desprover de épica el tema, ¿sabes? Como decir, bueno, están aquí aburridos, no puedo jugar a la Play... No mirarlos desde arriba, no sé cómo explicarlo, no mirar la adolescencia como eso que se ve desde arriba y tal. Igual soy un poco adolescente también, no lo sé. Y después, obviamente, claro, cuando con el casting y con los chavales y con la peli, cuando ensayábamos y tal, pues la peli se fue haciendo más de ellos. O sea, que ahí hubo un proceso que todo fue como a favor de obra, de alguna manera. Pero no sé muy bien qué decirte, ¿sabes? ¿Por qué conecté? La verdad, cuando ellos lo leyeron me dijeron que estaba... A ver, esto de asesorarse con adolescentes es un arma de doble filo, ¿eh? Porque realmente sí que vieron la película, sí que vieron los premontajes profesoras de instituto, gente que trabajó con adolescentes y tal. Pero porque me preocupaban algunas cosas tipo, bueno, que me preocupaba que la pandilla no fuese verosímil. Eso es lo primero, o sea, me rayaba muchísimo que los chavales fueran a ver eso y dijesen, bueno, tío, y tal. ¿Verosímil en qué sentido? Bueno, que te creyeses que tú puedes ser colega de esa pandilla, que fuese verosímil. ¿Qué pasa? Que también es verdad que, por eso te digo, no te puedes fiar tampoco de una opinión adolescente porque la verosimilitud en un adolescente sí, es muy relativa. Es muy relativa, ¿sabes? Y de repente a lo mejor se identifican pues, con los personajes de Euphoria, que no tienen absolutamente nada que ver con ellos, o con los de Élite, ¿no? Que es como, bueno, que es una... Pero es que yo cuando era adolescente veía al salir de clase, ¿sabes? Que era como, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero porque a lo mejor les faltaban esos retratos, a lo mejor faltaba un poco más ese retrato, ¿no? Aunque al final también hay bastante sofisticación, porque yo qué sé, yo si veo Paranoid Park era una persona adulta, ¿sabes? Haciendo un retrato adolescente, entonces lo que hacía era pues aproximarse mucho al adolescente, estar mucho con él y tal, pero bueno... no sé muy bien de qué forma lo hice, pero lo hice, la verdad. No sé muy bien qué decirte. Y también hablamos de que en tu papel de actriz, no sé si desde el guión escribes sabiendo que los chavales van a ser, al fin y al cabo, actores con muy poca experiencia o directamente que no hayan tenido nada de experiencia previa en la actuación. No sé si con eso vas preparada desde el guión. Otra inconsciencia. O sea, yo no pensé... O sea, yo sabía que obviamente esos actores había que descubrirlos y había que hacer un casting porque sí, hay actores profesionales de esas edades con un poco de experiencia,
Muchos de ellos también, estos profesionales, vienen ya de la niñez, ¿sabes? Y luego cuando llegan adolescentes no es lo mismo, bueno, yo qué sé. Pero sí se decidió hacer un casting abierto. O sea, en todo momento cuando escribía sabía que iba a haber que buscar esos chavales y que eso era un hándicap. Pero no me preocupaba en absoluto, la verdad. O sea, otra inconsciencia, creo, porque pudieron no haber aparecido. Lo que pasa es que siempre confío en encontrarlos y en dirigirlos, la verdad. O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo, pero también son gente que viene sin vicios, que viene a tope, que son adolescentes y son divertidísimos, a mí me encanta, o sea, quiero decir, yo no tengo yo ese rollo, tío, qué rollo los adolescentes, a mí me encanta, ¿sabes? Creo que es un momento que estás con ellos y estás a tope de energía, ¿sabes? Que es muy bonito. Entonces, en ningún momento pensé que no fuera a poder con eso, la verdad. Podían no haber aparecido. Pero bueno, si no hubieran sido unos, hubieran sido otros, si hubiéramos buscado la manera, o sea, que tampoco me rayaba eso. Y creo que contagiaron la película también de esa energía a ellos, de alguna forma. También con el rollo de hacer una representación fiel de lo que es un adolescente y con los referentes como Pernil Park o Elephant, hablábamos de que As Neves es un sitio ficcionado realmente, ¿no? Porque vosotros grabasteis en Fonsagrada y estábamos mirando que efectivamente existen un par de sitios en Galicia que se llaman As Neves. Entonces, ¿de dónde viene la decisión de hacer un sitio de ficción para una peli con un enfoque, digamos, naturalista, ¿no? de una representación? Pues viene porque si tú pones... Sí, bueno, primero, aclarando, hay otras As Neves en Galicia, pero bueno, As Neves era por As Neves y o sea, me parecía poético, me parecía bonito, y estuvo siempre ahí. Yo soy bastante también de ciertas intuiciones y siempre me gustó el nombre y no tenía ninguna intención de cambiarlo. Pero sabía que el nombre tenía que ser el nombre del sitio donde sucede, porque si generas un sitio ficticio, a pesar de que, entre comillas, puede ser muy local la peli, es muy universal, porque puede pasar en cualquier parte del mundo, ¿sabes? Entonces, As Neves puede ser cualquier pueblo de cualquier sitio donde hay una pandilla de adolescentes y les pase esto. Para mí era importante que existiese el sitio como una ficción, para que tú le puedas cambiar el nombre y ponerlo en cualquier sitio, o sea, da igual. Y no poner el nombre de uno de los personajes o yo qué sé, o la chica que desapareció en la nieve, ¿sabes? Es que no, ¿sabes? Era como generar también como un imaginario de un lugar, ¿no? Algo así. Yo creo que también volviendo al tema de los adolescentes, a mí me pareció muy curioso cómo se tratan las redes sociales. Creo que está muy bien porque efectivamente los adolescentes utilizan las redes sociales todo el tiempo, entonces tiene mucho sentido que las redes sociales jueguen un papel importante en la peli. Pero me gustaría preguntarte cómo lo escribiste, porque al final se utiliza mucho también desde la dirección las pantallas, hay incluso giros argumentales que suceden a través de una pantalla. Entonces, ¿cómo abordaste tú eso desde el guión? Lo que ocurre en las redes sociales, en la pantalla, en lo virtual. Pues lo escribes. O sea, quiero decir, en realidad o sea, a nivel técnico, ¿no? Como de formato de guión, es curioso escribir eso, porque en realidad tú lo que haces es... Yo realmente lo escribía, o sea, ponía, pues, Manu o sea, es como por corte, ¿no? O sea, pero en realidad son secuencias distintas, pero es la misma secuencia, ¿no? Pero pues Manu en el fallado de su casa, donde coge cobertura, le llega un WhatsApp. Entonces, claro, una cosa es Manu lee y otra cosa es vemos el WhatsApp en la pantalla o fulanita escribe, pero a él le llega, ¿no? O sea, quiero decir que al final es como más o menos te imagines la escena. Una cosa es que tú lo veas a él escribir un mensaje y le llega a ella. Entonces lo que ves es la reacción, ¿no? A lo mejor no quieres leer el mensaje, solo quieres ver la reacción. Entonces, claro, era tener una conversación a través de un móvil, pero en donde lo que realmente me importa son las reacciones. Por eso tú decides, que luego esto para rodar es un Cristo que ni Dios, ¿eh? O sea, lo de los móviles es tremendo. Y a mí me preocupaba, ¿sabes?, grabar las pantallas. Se veía que las pantallas tenían que estar, también las pantallas están a través de la iluminación, porque hay una iluminación bastante fría en sus caras cuando reciben mensajes. Está como ese mundo natural y de repente el mundo de las pantallas, que es esa luz fría y que cambia sobre sus ojos, o cómo se reflejan los ojos de Manu cuando está viendo el vídeo y cosas así. Entonces intentamos grabar los móviles de la forma más, entre comillas, estética posible, pero tienes que leerlo. El espectador tiene que leerlo. Entonces, claro, tienes que utilizar una luz determinada para que se... No es bonito grabar móviles. Lo que pasa es que tienes que integrarlos. Vi bastantes series donde se utilizaban móviles, como esta de Heartstopper, que utiliza un mogollón de móviles y así, para ver cómo los grababan de manera integrada en la secuencia natural, porque tú en esa secuencia al final están integrados, ¿sabes? Pues también los tienes que integrar en el guión. Y eso, en las primeras versiones de guión, era algo que estaba súper presente. Y que en los primeros desarrollos de guión era como muy... Luego hubo muchas series y tal, pero como esto empezó hace 5 años, se salientaba mucho el hecho de que se iban a utilizar los móviles para narrar.
y era, o sea, ahora ya está muy visto, ¿no? O sea, pero en ese momento era como bastante... Bueno, no solo los móviles, sino el hecho de que tú a través de Instagram te puedas escribir, porque ellos escriben a través de Instagram. Y luego, bueno, o sea, a nivel de toda la parte de rodaje, que estamos hablando de guión, es un Cristo lo de los móviles, porque, por ejemplo, nosotros no pudimos utilizar WhatsApp, o sea, que tienes que generar todas esas pantallas interactivas, que les lleguen, que hagan que escriban, que no sé qué. Bueno, es súper farragoso los móviles. Sí, supongo que también tiene dificultad a que le das lectura, ¿no?, de la pantalla, porque en una pantalla pasan muchas cosas, en una conversación de WhatsApp o de Instagram o tal, hay conversación previa que no te interesa que se lea porque lo que te interesa es lo que está pasando ahora, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, en realidad, si te fijas un poco, en la primera secuencia de la casa después de la fiesta, lo único que te interesa saber es no hay mensajes de ella, eso ya te queda claro porque es un código que todos entendemos, y ella pregunta a sus amigos si saben algo de ella. Hay una línea que es el mundo adulto preguntándose por teléfono normal dónde está, y el mundo adolescente empezando a difundir, oye, ¿dónde estás? ¿Duerme en tu casa? No, en la mía no, no sé qué, que es como se comunican ellos. Y después la siguiente es Manu vive en un sitio donde no hay cobertura o le llega tarde la cobertura, entonces llega y le llega un montón de mensajes. Uno es los colegas de resaca, jijiji, otro es Erea preguntándole si durmió ahí, él diciéndole me da igual donde durmiese, vale, ahí no está, ¿sabes? Pero también hay un interés de Erea de saber si ella durmió con él, o sea, quiero decir, hay una serie de cosas que están ahí que no tienes por qué enterarte como espectador, pero que tienen sentido dentro de la historia. Y entonces ellos inician así su investigación. Y luego progresivamente el mundo de los móviles desaparece, porque se vuelve analógica la película. Al principio de la peli también, como en los primeros 10 minutos, cuando están ellas caminando, metes un plano en la peli que de repente está en vertical, que es como un subjetivo de lo que Erea está grabando de Paula. Y también me parecía curioso ese plano ahí, porque no estás grabando el móvil, grabando la realidad, sino que estás pinchando directamente, saltándote como el horizontal. Y quería preguntarte por ese plano, porque también me parece como una decisión curiosa, quizá una declaración de intenciones de estamos en este código adolescente, esto... Bueno, realmente es subjetivo, es el plano que está grabando en el móvil, pero tampoco lo es exactamente, porque entonces necesitaríamos una interface, que también decidí quitarla. O sea, necesitaríamos una interface de qué es un TikTok, o sea, qué está grabando, ¿no? O sea, tendría que haber una interface haciendo cosas, se probaron y tal, pero no me interesaba. Fue algo que en Antes de Perder sí que tuvimos que hacerlo, de meter los estos y las gráficas, y no me interesaba. Había más planos, ¿eh? En ese sí, había una secuencia donde también se utilizaba, pero finalmente no la montamos. En realidad, a mí me parece un plano muy chulo, porque es el plano de la amiga y de ella como yéndose, ¿no?, del pueblo, que me parecía muy bonito, eso de, bueno, pues ella se va del pueblo y luego se va, realmente desaparece, de cómo la ve la amiga y también del lenguaje que establecen ellos a través de los móviles, o sea, de que se graban, de que se hacen chistes y tal, de que van a la fiesta, y también una especie de, bueno, de guiño mío al hecho de... porque, o sea, yo vengo de una generación que yo viví sin móviles, ¿no? Entonces, el tema del formato me parece algo muy curioso. Porque yo recuerdo cuando empezó todo el tema de grabarse en vertical, y cuando empezamos las primeras ediciones del Interplay aún no estaba eso, ¿no? Pero de repente como que el vertical, me acuerdo que hasta se llegó a decir que las televisiones iban a ser en vertical. Y pasó, o sea, en sitios en China y o sea, por allí hubo formatos de televisiones que directamente ya no eran en horizontal, eran verticales, porque todo se iba a consumir así. No es lo que ha pasado, pero digamos que era como que se denostó eso, ¿no? O sea, en plan, esto es una mierda, el vertical y tal, y a mí me hacía gracia meterlo, porque yo creo que depende. O sea, creo que es igual que si dices, pues el 4/3, el no sé qué, yo digo, bueno, el vertical puede tener su coña si lo usas. O sea, quiero decir, ¿por qué no? ¿No? O sea, entonces, ahora mismo pasa que mucha gente se saca las fotos en horizontal y en vertical. Porque para subirle un stories en vertical y para no sé qué es horizontal. O sea, creo que es un contagio, ¿sabes? Y me hacía gracia, o sea, me parecía... Había otra secuencia que no se montó, que era muy chula, la verdad, pero no entró al final, que era del personaje de Jacobe, que es Diego, el colega el colega de Manu, que grababa a los colegas haciendo el robot en vertical. Y entonces en el plano pasaba, o sea, había como un lenguaje más de móviles en la fiesta, como que había más planos así, otros pasaban por delante, luego se cortaba y tal, pero bueno, al final en la fiesta se cortaron algunas escenas que eran, bueno, muy chulas, pero muy high school, y entonces no se usó más el vertical, pero en ese primer plano me parecía chulo ponerlo. Que antes comentabas lo de que esto empezó hace 5 años. Molaría que nos contaras un poco cómo fue ese proceso
habitualmente tan largo, tristemente. ¿Cómo empezaste y cómo levantaste la peli y el guión? Pues empezó como un proceso, o sea, las primeras ideas... Bueno, siempre quise hacer una película con adolescentes, siempre quise hacer una película con un universo adolescente en Galicia, en galego y que existiese algo, porque no existe nada. O sea, de hecho tengo una teima ahí de que la serie, porque me parece muy triste que abandonemos este target, o sea, como en plan, no, es que los adolescentes no van al cine, es que los adolescentes no sé qué, o sea, me parece que hay una deuda con ellos, me parece que debería haber más cosas en nuestra tele pública encaminada a este target, porque es que por muchos motivos, entre otros, porque también son galegos, ¿sabes? También tal, y porque no me parece bien que se abandonen y que, o sea, creo que bueno, que están consumiendo series en otras plataformas y podían consumirlas a lo mejor en la plataforma, ¿no? Ahora de la galega o así, o sea, creo que estaría chulo que hubiera algo para ellos. Entonces yo tenía esa tema ahí desde hacía tiempo. Y entonces, ¿cómo fue el proceso? Pues fue un proceso lento, pero como que fuimos siguiendo todos los pasos. O sea, primero fuimos a las ayudas de desarrollo de Galicia, de Agadic, después empezamos a desarrollar el proyecto, empecé a ir a labs, etc., hasta que el proyecto estuvo muy seguro, por el medio vino la pandemia. Después, fui como a varios laboratorios de desarrollo que fueron en pandemia, o sea, que los tuve que hacer a través de Zooms y tal. Y después fuimos a las ayudas de Galicia Producción, Televisión de Galicia, ICA, con coproducción, etc. O sea, que fue como muy lento, pero siguiendo este proceso. Entonces, realmente fue bueno, mucho tiempo de desarrollo, pero más que de tiempo de desarrollo, también no le vino mal al desarrollo, pero también fue tiempo de buscar financiación, en realidad. O sea, no es que estuviese 5 años escribiendo el guión, aunque hubo muchas versiones hasta llegar a esto, pero la base estaba ahí. Quiero decir, lo que quería contar y lo que quería hacer estaba ahí, pero bueno, son procesos largos, pero porque hay que buscar la pasta, básicamente. ¿Y cómo fue tu experiencia en los laboratorios de guión? Pues fue guay, la verdad. O sea, hice el laboratorio de Surses, que ya no existe, y estuvo muy bien. Son experiencias muy guays porque rebotas tus ideas, porque le das vueltas, porque te obligan a reescribir, porque escuchas otros puntos de vista, ves si funciona. No solo hablas de tus proyectos, hablas de los proyectos de tus compañeros, con lo cual también estás ahí, bueno, testeando también. Después también hice como revisiones de guión con Ana Magallón, pero esas ya las hice después. Y en concreto con Ana Magallón ya el guión estaba escrito, ya era como que ella entró, digamos, para... Bueno, yo tenía un par de dudas ahí que me rayaban mucho y no era capaz de resolver y ella me ayudó a resolverlas. Pero bueno, sí, fueron muy bien, la verdad. Yo lo recuerdo como que me ayudaron mucho. También tuve 2 tutores muy guays. Una de las tutoras en el Torino Lab enganchó muchísimo con la historia, le encantaba Paranoid Park, también le encantaban los rollos adolescentes, y entonces, bueno, pues empiezas ahí a darle vueltas. Incluso llegué a escribir una versión en la que solo había un protagonista, porque, bueno, había como dudas, ¿no?, entre cómo vas a hacer una película con 2 protagonistas, que eso ya es como, qué difícil y tal. Y yo, bueno, pues, no sé, equilibrándolo y tal. Porque no es fácil hacerlo tal. Entonces hubo una versión de guión en la que solo Manu era el protagonista, pero me parecía súper... O sea, no era la película, era otra película. Y entonces volví a esa edición. Entonces yo creo que los labs están súper bien, pero creo que a veces lo que hacen es que vuelvas a tu punto de partida. O sea, creo que tampoco puedes dejarte tampoco mucho influir por todo lo que te llega. Llega un momento, yo creo que puede ser contraproducente. Yo, la gente que ya hace 50... Digo, bueno, cuidado, porque al final, ¿sabes?, no te acuerdas ni de por qué estabas haciendo esto. Entonces yo creo que está muy bien para ponerte a trabajar, pero que también hay que tener un poco de cuidado con no perder la esencia de tu proyecto. ¿Se pueden contar cuáles eran esas grandes dudas que tenías? Sí, pues mira, una de ellas era que el personaje de Nerea cayese mal. Esto era una de mis rayadas principales. Y otra era que no quería que lo que pasa con el vídeo fuese bullying. O sea, no quería que fuese una historia en la que un personaje empezase ya sufriendo bullying, digamos. Y en algunas versiones anteriores el vídeo había llegado antes, digamos. Cuando llegaba a la fiesta eso ya había pasado. Entonces realmente el hecho de que el vídeo pase en la fiesta cambia mucho, porque es el meteorito que cae, digamos. O sea, es algo que pasa ahí. Y son pequeñas cosas que cambian mucho. O sea, no quería que Paula fuese un personaje que llevase días sufriendo bullying. O sea, porque no era eso. No sabemos si a partir de ahí lo hubiese sufrido o no, pero desde luego no va de eso la película. Sí, a mí también me gusta en el momento en el que se difunde el vídeo, que lo primero, realmente, aparte de un primer comentario, lo que le llega a ella es una colega diciéndole que lo siente, ¿no? Que eso está guay, que además que no deja
tan poco tiempo a reacción el momento. Y eso me parece que funciona bien en la peli, que efectivamente no se entiende como un foco de eso, de bullying de repente. Sí, y en cuanto... A mí me parecía muy interesante también lo de que la Irea, una de las protagonistas, cayera mal, porque es verdad que, claro, tú desde bastante pronto sabes que es culpa de ella. Entonces, claro, a mí me parece como que... A mí también me parecía como No peligroso. lo sabes, pero lo intuyes. Sí, pero bueno, y en cualquier caso tiene ciertos comportamientos que tú podrías entender. Pero, sin embargo, yo creo que no. A mí, no, bueno, a mí como espectadora no me cayó mal, pero claro, es imperfecta, obviamente. Entonces, claro, ¿y cómo trabajaste eso a partir de esa duda de que cayera mal? ¿Cómo lo solucionaste, entre comillas? Yo creo que todos los personajes, igual que todas las personas, tienen contradicciones, ¿sabes? Y si no las tienen, desconfía. Y si no las tienen, no está bien escrito ese personaje. Para mí es así. O sea, yo creo que todas las personas hemos sido egoístas, hemos sentido envidia, por mucho que intentemos tal, todas las personas hemos cometido errores. Pero el malo de la peli es el que comete un error y luego no hace nada. Uh-huh. Porque todos cometemos errores. Y yo creo que ya en el cine o en el relato audiovisual el espectador está acostumbrado a que los personajes, empezando por las películas o las series en las que el malo es el prota, el villano es el que comete un error y no le importa y no hace nada, ¿sabes? Para mí es eso. Entonces, efectivamente, esta niña comete un error, pero es que el problema es que es un adolescente y después lo reconoce y después lo va a sufrir. O sea, quiero decir, no es una mala persona. Entonces, ¿qué pasa? Que ella tiene, digamos, lo más... O sea, el viaje de Manu es más liberador porque es el viaje de la culpa. Y ella todavía no siente ese viaje, que no está en ese viaje porque está en el viaje de asumir otra serie de cosas, pero es que su contexto es distinto, ¿sabes? Pero, por ejemplo, esta niña cuida de su abuela, está pendiente de ella, le preocupa no sé qué. ¿Qué pasa? Que, bueno, que tarda más en asumir las consecuencias de sus actos, pero no es una mala persona. Entonces, a mí me generaba dudas, bueno, porque soy feminista, etc., etc., pero ¿qué pasa? Que también me parecía, sinceramente, una pijada, todo, porque yo recordaba, dije, bueno, cuidado con eso, ¿sabes? Porque ahora todo el mundo es fantástico, ¿sabes? Y todo el mundo, nadie comete errores, y todo el mundo es genial, y todo esto. Yo recuerdo, yo fui a mi adolescencia y dije, claro que era muy distinta la adolescencia antes que ahora, y la gente era un poco más naif y no estaba todo el tema, muchas de las cosas de las que ahora están encima de la mesa en el debate adolescente no estaban en mi época, etcétera. Pero, hombre, yo recuerdo historias en mi propia pandilla de chavalas a las que le gustaba el mismo tío y se dejaban de hablar. O sea, y era tonterías que ahora pienso y digo, mira qué tontería, tío. Pero es que eso pasaba y sigue pasando. Y entonces me pareció un poco como, bueno, pues la cosa es que esta tía colocada decide que la carambola perfecta es esa, ¿entiendes? No lo hace por el mal de su colega, dice, bueno, pues como ella no se atreve y a mí me mola y el otro tal y el otro, pues hago esto, ¿sabes? Pero claro, es una macarrada lo que hace, es una macarrada porque además es ilegal hacer salir a alguien del armario de esa forma, o sea, no se hace eso, pero es que claro, esta pava tiene 10, o sea, es una niña. Y entonces claro, construir este personaje había que construirlo mucho desde la empatía, desde los silencios, desde la inconsciencia, no entenderla del todo, ¿sabes? Bueno, pues es un personaje muy difícil de construir para Andrea, la actriz también. No juzgarlo, entenderlo y tal, pues un personaje muy difícil, porque el de Manu, digamos que el viaje es mucho más claro, pero el viaje de ella es muy distinto, pero también su contexto es distinto, o sea, es que viene de... Su madre es la guardia civil del pueblo, es la tía responsable, pero es la que llevó las setas, pero es que, bueno, pues tiene otro tiempo para encajar lo que ha sucedido. Y a veces hay una inconsciencia, porque a la madre le dice, ¿tú crees que se murió por mi culpa? No se murió por su culpa, ¿sabes? Pero, bueno... Claro, eso es muy interesante. Porque la culpa también, empieza ahora. Claro, ahí con todo el tema de, bueno, las redes sociales, los vídeos, etcétera, la culpa como que se va disipando porque al final ella envía ese vídeo, pero ella se lo envía a una persona. Luego también la culpa se va pasando una bola de culpa de el otro es el que lo envía, el otro es el que tal. Entonces... Sí, y el pueblo, y después que los adultos no se enteran de nada. O sea, eso, para mí es eso, es como todo el mundo es culpable, no hay un solo culpable, pero todo el mundo es culpable. O sea, quiero decir, el pueblo es culpable. O sea, todo se puso a favor de que pasase esta tragedia, de alguna manera. Sí, también hablábamos de lo bien que funciona el hecho de que los chavales todos aguanten eso en el secreto, y no y eso solo funciona y solo se entiende a través de la presión colectiva de los adolescentes de estar distanciados de los adultos, ¿no? Y el no comunicar y el comunicarse solo entre ellos, ¿no?
A ver, hay una línea temporal en la película, o sea, que no, obviamente, si haces un análisis, entonces o sea, vas viendo que en realidad son pocos días. Y es que están los días, empiezan por el día y la noche, o sea, es que o sea, desde que ella desaparece al día siguiente es el primer día, después hay un segundo día que acaba con el interrogatorio de los chavales y ellos jugando, y cuando Manu se va por la noche del solo todo agobiado y mira lo de las setas, y hay un tercer día y luego aparece. O sea, no son tantos días. O sea, no es que a lo mejor al cuarto día ¿sabes? A lo mejor al cuarto día, pues Abela, por ejemplo, que es el personaje más Pepito Grillo, hubiera ido y lo hubiera contado. Pero no son suficientes días. Entonces todavía la presión aguanta. También hay una inconsciencia. O sea, los colegas dicen, bueno, hombre, a mí también me facilita y si no me quiero... O sea, la gente no está siendo consciente o no quieren ver la realidad. Pero porque son adolescentes, precisamente, ¿no? Pero claro, funciona porque también en la adolescencia, por mucho que ahora parezca que no, ahora ya se comunican mucho entre ellos y ya hablan de todas las cosas y ya si eres gay lo dices y si eres bi no sé qué. No es verdad. Y más en entornos rurales. O sea, no es cierto que haya tanta... O sea, todavía queda mucho. Y entonces realmente es que no hablan entre ellos, como cualquier adolescente. No hablan de sus emociones, no hablan de lo que les está pasando realmente por la cabeza y lo único que hacemos, pues vamos a divertirnos. Entonces, la única que lo dice un poco es el personaje de Isabela, que es la mítica que lo dice, ¿sabes? Yo creo que es mejor, pero bueno, es verdad, bueno, pues ya, pues no sé... ¿Sabes? Pero esta misma niña después cuando la otra aparece muerta y les están echando la bronca y diciendo os vamos a llevar a declarar a todos y vais a tener que pringar, su frase es me van a matar, porque lo que le preocupa es que sus padres la van a matar. Le preocupa lo de la amiga, obviamente. Claro. Pero también es un poco egoísta en el sentido de, ¿no? Y claro. Claro, ahí también se pone un poco el foco en los adultos, porque también, si no me equivoco, había un momento que una de las razones para no contarlo era que ella no quería que sus padres vieran ese vídeo o... Entonces, que eso mismo los adolescentes lo utilizan como razón para no contar algo grave que claramente deberían contar, es la reacción que puedan llegar a tener los adultos. Hay en la trama de Erea un momento en la línea que es evitar que se sepa lo del vídeo. O sea, tal cual. Es, ok, ahora Erea hace cosas para que el vídeo no salga, ni las setas. Después ya ella verá, ¿sabes? Pero en realidad es por su amiga, pero también es porque no quiere que salga lo del vídeo. ¿Sabes? Entonces hay una doble memoria, o sea, también hay un rollo ahí de evitar que se sepa lo del vídeo, porque el vídeo lo grabó ella. Entonces, bueno, hay también una parte de, bueno, mientras Manu intenta saber qué hizo, Erea intenta eliminar el vídeo, el otro intenta, bueno, hay una serie como de objetivos ahí en cada uno de ellos. Una cosa que, lo que comentabas antes de que efectivamente en Galicia no existía hasta ahora este contenido adolescente, enfocado a adolescentes. Y sí que es verdad que igual, hablando de algo más feo, que es, digamos, el target, no sé cómo enfocas esta peli, no solo para que sea sobre adolescentes, sino que vaya para los adolescentes, ¿no? Es que realmente no va para los... O sea, el tema de la peli es que, en principio, orientada a los adolescentes. O sea, cuando ves las películas de Gus Van Sant no están orientadas a los adolescentes. Las pelis orientadas a los adolescentes son 3 metros bajo el cielo, 8 a no sé qué, todo esto, ¿no? Todas estas. Lo que pasa es que yo creo que nos equivocamos. Creo que los adolescentes también podrían ver otro tipo de contenidos. Entonces, la película, en principio, mi tema, y siempre lo dije, era intentar que los chavales fuesen al cine a ver la peli. O sea, que por lo menos intentarlo. Yo decía, pero en realidad había como una especie de... no van a ir todo el tiempo, ¿no? No van a ir, entonces hay que orientarla, pues señoras, o sea, este rollo, ¿no? Estos targets que se ponen y tal. Sí. Y entonces, claro, no puedes decir solo es para adolescentes, y es que no lo es. Entonces, realmente, lo bonito que está pasando con la peli en las salas de Galicia, que es donde se está viendo principalmente, es que está yendo gente mayor de 65 años, chavales que van solos a ver la peli, porque es que es un target que no iba a ver películas, y mucho menos en galego, y de cine un poco independiente, o sea, no. Y están yendo en pandillas, solos, con tal, no sé qué. Sí van padres que llevan a sus hijos, y luego tienen un debate al salir de la película, porque el padre ve una película y el chaval ve otra. Que eso está guay también. A mí eso me gusta mucho porque como yo crecí en los 80 viendo películas de cine familiar de Spielberg, también eran películas que yo veía una película y mi padre veía otra. Por eso íbamos todos al cine. Entonces, pero esta es indie, ¿no? Pero es igual. O sea, tú ves una peli, tu hijo ve otra peli, y luego tú debates sobre eso. También están yendo eso, pues diferentes tardes. Entonces sí que ha pasado...
porque a veces también no es tanto la cantidad como el conseguir abrir una brecha, ¿sabes? Y es, jova, tío, o sea, si hay chavales de Galicia que van a ver la peli, se identifican, les mola y para ellos se convierte en un hecho, entre comillas, generacional, hombre, yo creo que está muy bien. Que digan, vi As Neves cuando tenía 15 años. Una película en galego, porque eso abre su cabeza a otras posibles películas en galego, etc. ¿Sabes? Entonces, no me vale ya el argumento de los chavales no van al cine. ¿Sabes? No me vale. O sea, es un o sea, los chavales es verdad que van menos al cine porque consumen... Tampoco los adultos van al cine. O sea, quiero decir... Pero por lo menos hay que intentarlo y ver maneras de llevarlos, ¿no? Pero no llevarles a darles la turra, ¿sabes? A decir, mira, es que esto está mal, es que tal... No, ¿sabes? Es, ok. Entonces yo creo que si ellos se sienten identificados y respetados y lo haces con honestidad, pues a lo mejor conectan. Y a lo mejor si hubiéramos hecho una película un poco más sofisticada, de una euforia galega, aunque hay una parte muy euforia, la primera parte y tal, pues a lo mejor hubieran dicho, es que mi pandilla no es así. Entonces a mí me llegaron muchos mensajes de chavales de que viven en zonas rurales y tal, diciéndome, ostras, que mi pandilla es así y tal, pero también de gente de 40 años diciéndome, es que mi pandilla era así. O es que yo lo entiendo eso, ¿sabes? Entonces, claro, conecta las diferentes generaciones por diferentes motivos. Señoras mayores que me dicen, es que me recuerda a mi adolescencia. Porque tú fuiste adolescente también, y ahora eres padre o profesor, pero también fuiste adolescente. Entonces, bueno, eso es interesante. Yo creo que ahí había que hacer un esfuerzo en que los chavales fuesen a la sala. Sí, yo ahora acabo de recordar como cuando salió Las Niñas, que extrañamente, a pesar de no tener este sector de criminal, digamos, en la muerte de Paula, sí que es verdad que tuvo un efecto relativamente parecido, ¿no? De repente hacer una representación muy fiel de lo que es una adolescencia, niñez, en la que mucha gente puede verse representada sin necesariamente tener exactamente los mismos términos, ¿no? Porque las niñas, no sé... Las niñas, a ver, era una película que hablaba de la adolescencia de las que nacimos en los 80. Entonces, claro, yo fui a colegio de monjas también, 3 años. O sea, ese retrato sí que era bastante generacional. Claro, pero sin embargo, yo, por ejemplo, nosotros somos ya chavales de los 90 y yo tengo muchas colegas que dijeron que se habían visto muy representadas. Y, por ejemplo, viendo películas como Eighth Grade de Bob Burnham, que es una adolescencia mucho más estadounidense y mucho más actual. Yo recuerdo que vi esa peli con mi compañera de piso. Justo vimos Las Niñas y vimos Eighth Grade, y que para ella, a pesar de estar mucho más cerca en edad de la de Eighth Grade, sentía muchísimo más representada, también igual por el temas de nacionalidad, con Las Niñas, y le había afectado muchísimo más y le había atraído muchísimo más, ¿no? Entonces yo creo que también y con As Neves, que a pesar de estar centrado efectivamente en unas décadas concretas de chavales, unas generaciones, al final hay cosas que van de unas a las otras, ¿no? Bueno, es que la película hay un momento que es analógica. Si pones esa escena no sabes en qué época estás. Puedes estar a los 90, porque es igual, la adolescencia es igual, o sea, es eso, o sea, como la esencia es eso, o sea, esa escena que me encanta, de los chavales bailando y tal, en plan, bueno, pues es que ¿qué hacemos? ¿Sabes? En plan, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues tomarnos unas birras y poner música. Y fumarnos un porro y tal, o sea, quiero decir, es que no, yo creo que a veces se sofistica mucho todo, ¿sabes? Algo para volver al principio realmente, pero bueno, que hablaste al principio de que tenemos los 3 protas, ¿no? Sí. Y un cuarto personaje, digamos, que es el pueblo o la situación o el tal. Y ahí, en clases de guión y tal, he visto gente de unos lados y de otros en la discusión de la localización es un personaje. He visto a gente odiando esto, a guionistas diciendo que eso es una gilipollez, que es una tontería, que quien diga eso no tiene ni puta idea. Y he visto otros guionistas hablando de esto. Entonces, o sea, que tú tampoco es que te fueses al tema de la localización es un personaje y era más bien el ambiente, ¿no? Pero no sé qué opinión te merece esto a ti. Yo creo que los entornos transforman a las personas. Entonces es absurdo porque decir que si tú eres de una zona de calor o de una zona de montaña o de una zona tal, tu carácter es distinto. Y, hombre, si tú te levantas todas las mañanas como Manu, en medio de las montañas y tardas 40 minutos en llegar a tu instituto, hombre, yo creo que eso imprime carácter. Entonces, para mí, el entorno, si lo quieres llamar paisaje, pueblo, lo que sea, no es un personaje más, pero en este caso
es bastante un personaje más, porque si no hubiera llegado el temporal a lo mejor no hubiera pasado nada. Sí, sí, no. O sea, quiero decir, claro que es un personaje más. Es algo que detona una serie de consecuencias que no hubieran pasado si no, ¿sabes? En la ciudad hubiera sido otra película. Y con las coñas se aprovecha esto de la localización y en la peli para efectivamente lo que decías tú, de volverlos analógicos, ¿no? De repente quitarles todo lo que sus formas de comunicarse y de entretenerse, etcétera, etcétera, que de repente los vemos pegados a un generador intentando exprimir hasta el último. Claro, pero también es guay porque es una olla a presión, ¿sabes? Cuanto más, o sea, cuanto menos asidero, más, o sea, no van a aguantar. Quiero decir, es una olla a presión, por eso, o sea, el viaje de Manu, que está mucho más, que es como mucho más claro si lo analizas, es que, claro, este chaval de repente cree que lo hizo, porque necesita creer en algo, ¿sabes? Porque se siente fatal. Pero se siente mal por muchas cosas, o sea, quiero decir, se siente mal porque no lo recuerda, se siente mal porque no la apoyó, se siente mal, no entiende por qué se siente mal, porque al final no todo el mundo está educado ¿sabes? En las masculinidades perfectas, ¿sabes? Y este chaval tiene unas masculinidades muy imperfectas, ¿sabes? Y de repente no entiende muy bien, pero dice, soy una persona violenta, porque le he pegado, o sea, tengo la capacidad de ser violento y no estoy entendiendo nada. Claro, todo esto es un Cristo que... Pero quiero decir, y él, claro, de repente une 1 más 1 mal y dice, la maté. O sea, quiero decir, fíjate, o sea, ¿cómo puede estar este chaval de agobiado para llegar a pensar que ha podido matar a alguien? ¿Entiendes? Entonces dice, claro, las setas te provocan esto, yo no me acuerdo, tengo esta herida que se la pudo hacer volviendo a casa, borracho, o sea, sabe Dios, da igual, no nos importa, a mí no me importa por lo menos, pero como que todas las pistas a él le llevan a pensar eso porque, claro, es que está uniendo mal todas las fichas. Pero es que además no se siente bien consigo mismo porque no ha reaccionado de una manera que sana con ella, digamos, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que lo agobian sin llegar a entenderlas. Y claro, no tiene nadie con quien hablar. Por eso cuando habla con Erea es con la única persona que puede hablar, o sea, con su padre no puede hablar. También hay un poco de esto, ¿sabes? Es decir, bueno, ya sabes qué dicen, ¿sabes? Pueblo pequeño, infierno grande. No tiene por qué ser así, porque yo creo que hay chavales en las ciudades que están muy solos, muy agobiados y muy tristes, mucho más que un... O sea, yo los chavales que conocí en Fonsagrada los vi perfecto, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que, claro, también hay una amiga... Ahí se van, luego todos para Lugo, o sea, ahí no queda... La mayoría se van. Pero también son muy felices, ¿sabes? O sea, que no es que yo esté diciendo que si vives en un entorno así no seas feliz, ni mucho menos, pero claro, al final, cuanto más, digamos que abierta es esa naturaleza, más agobiados, más pequeño se hace el mundo, ¿sabes? Sí, claro. Ahí. Y es curioso ese contraste, o sea, que sí, para mí el pueblo y el lugar es un país, es un personaje más, claro. Hablando ahora también del padre de Manu, ¿no? Y en contraposición con el personaje de Lucía Vega, la madre de Erea, ¿no? Que al final el personaje de Lucía es muchísimo más abierto a hablar con su hija, ¿no? Y sin embargo el padre de Manu todo lo contrario, ¿no? Y tampoco es que esté muy presente y no tenemos ninguna escena en la peli en la que intente haber una comunicación entre Manu y su padre, también imagino porque no funciona así, ¿no? esos personajes. Pero no sé si intentabas hacer algo con estos dos o con el padre de Manu y el personaje de Lucía. Bueno, construyes los universos de cada uno de los personajes. Ella era la hija de la figura de autoridad del pueblo, con una familia perfectamente funcional, padre, bueno, pues camionero posiblemente, que no pudo entrar cuando tal, que esto pasa, pero bueno, quiero decir, una familia bien, con su abuela, que tiene Alzheimer, o sea, correcto todo, ningún trauma, supuestamente todo correcto, pero con una falla de comunicación con su madre porque es la Guardia Civil. Y el personaje de Manu, pues un entorno... el personaje de Manu tenía un hermano que al final no sale en la peli, no se hizo, o sea, no lo necesitamos y no entró, pero tenía un hermano, o sea, que era un universo mucho más masculino todavía, veías que el hermano era como el padre y un poco ves lo que le espera a él o lo que él va a ser. O sea, no sé, a lo mejor si la película fuese un coming of age empezaría justo al final de la película y entonces veríamos qué hace Manu y qué hace Erea. Pero no sé, seguramente Manu se quedará ahí, seguramente. Y acabará siendo como su padre o no, o de repente dirá, pues yo ahora voy a hacer ganadería de otra manera, como hacen muchos chicos que heredan las granjas o los de todas estas zonas que de repente pues instauran una ganadería mucho más respetuosa con los animales, exterior, etcétera, etcétera, pero bueno, al final seguir con el negocio ahí. Y entonces sí que el entorno de Manu era un entorno
carente de figuras femeninas, bueno, poco comunicativo, muy animal, muy... Sí, es que ni se le ocurre. Luego él es un personaje muy callado, muy silencioso, no se comunica, seguramente se comunica mejor con los animales que con las personas, o sea, ¿sabes? Una cosa así. Pero sin que cayésemos en el estereotipo, o sea, que fuese como pues creíble. Y si hubiéramos tirado la película por mano, hubiéramos sabido más cosas. Había una escena en la que se sabía que había pasado con la madre y tal, pero no la montamos al final. O sea, como que no lo necesitaba. No se necesitaba. Yo también soy un poco minimal. Después digo, es que no hace falta, o sea, tampoco explicar tanto las cosas. Sí, de hecho hay muchos, a mí me gustó mucho también que hay muchos planos casi de observación de ellos pensando, y claro, tú estás pensando, ¿qué están pensando? ¿No? Eso me encanta. Es A mí me encanta. Hay un momento a mí eso me encanta. Hay un momento de la peli cuando Aria está aburrida en casa y no sabe qué hacer, que se pone de espaldas, que me encanta. Y que no está allí, no sabes qué está pensando y tal. Y a mí me gusta mucho a veces no saber lo que piensan los personajes. Como algo, ¿sabes? Decir, bueno, pues no sé lo que piensa, pues está de espaldas. O sea, no saberlo tú como creadora. No saberlo yo como creadora. Como no decirle, yo le digo a Andrea, bueno, pues aquí te estás aburriendo, miras por la ventana, no sabes muy bien, te quedas con las fotos, ¿sabes? Y dejarles un poco que ellos rellenen ese hueco. Me parece como que hay una magia ahí, ¿sabes? Que si yo lo dirijo y digo, no, tú ahora aquí estás pensando en no sé qué. A mí me gusta mucho eso. ¿Qué hacemos las personas cuando estamos solas a veces? Pues te pones ahí, no sabes. Entonces me gustan esos momentos y creo que en el mundo adolescente encaja muy guay. Así como última pregunta, ya enlazando con el final, acabamos con, por un lado, el partido de balonmano y por último, esa escena en la que Manu sale afuera a fumar y ve a los chavales jugar, y con eso nos quedamos en los créditos. ¿Cuál es la lectura de esta escena? No sé, o sea, yo no sé si se pretendía hacer algo entre el partido de balonmano y lo que juegan los chavales fuera del fútbol, o cuál es el proceso de... ¿A ti qué te sugirió? Ni idea, es que realmente aún no lo sé, ¿eh? Lo estábamos hablando y para mí claramente, claro, esto ya era mi lectura, pero para mí claramente era como unos chavales más jóvenes y además que te dejan ahí un rato largo con los créditos y tal. Me gustaba mucho porque eran esos chavales más jóvenes que todavía no están en esa adolescencia, pero que lo estarán, ¿no? Sí, como un futuro, ¿no? De que estos... No sé si es ligeramente pesimista, igual igual soy yo montándome esta peli, pero es que como que no las cosas no cambian y estos van a ser como nuestros protagonistas y van a cometer los mismos errores, o igual no sé. Sí. Depende de lo optimista o lo pesimista que seas tú como persona. O sea, quiero decir, si quieres que sea un final luminoso, puede serlo. Son la siguiente generación, obviamente, es el momento en el que abandonas a los protagonistas, porque de hecho Manu sale de plano, que no lo has hecho, o sea, tú los estás siguiendo toda la peli y ahí él se va del plano y te quedas con esos chicos. Son la siguiente generación jugando a la pelota, que me gusta mucho eso, porque no están con el móvil, están con una pelota al final. Y después, esos créditos tienen una cadencia sonora y como, bueno, una pausa que hace que te vayas de la peli de otra manera. Aunque el cine encienda la luz, que es una cosa que me pone de sí. O sea, es como, ¿sabes? O sea, no se ha acabado la película, pero ya la gente se está levantando y se está yendo. Ese plano, en el momento en que entiendes que va a ser largo, dices, ok, te relajas y sales de la película de otra forma. Tiene una cosa muy hipnótica el plano para mí, con la pelota y el juego y el sonido y la montaña y tal, y me parece muy, muy bonito salir así de la peli. Y luego puede ser todo lo duro y todo lo luminoso que tú quieras. Yo creo que al final, bueno, creo no, o sea, la vida sigue. Y había gente que me decía, no, claro, pero es que no. Y digo yo, hombre, la película ya se acabó hace tiempo. Ya está, o sea, ¿qué les va a pasar? Y yo, pues que van a hacer trabajos comunitarios. ¿Y qué va a pasar? Pues seguramente que, bueno, pues no lo sabemos, que a lo mejor ya no serán amigos, que a lo mejor ya, ¿sabes? O sea, ¿qué va a pasar? La película ya fue, o sea, que decir, ahora empieza otra película, ¿no? A mí personalmente no me gusta que me concluyan las películas para que luego cuando salga no tenga nada que pensar, ¿sabes? Es como... Luego sale y dice, bueno, pues vale, pues entonces ya sé todo y ya chao. Y me tomo una birra y me voy a otra cosa. Y yo creo que ese plano invita a que te relajes y poses un poco lo que acabas de ver. Que es difícil porque la gente tiene la manía de levantarse e irse cuando sale un crédito, sí, pero bueno, está puesto ahí para eso.
y después también es la siguiente generación. No sabemos si van a cometer los mismos errores, pero al final es, mira, unos chavales ahí jugando a la pelota en medio de la montaña, tío. O sea, esto es la movida. Sí, hablaba un profesor de la Escuela de Imagen y Sonido nuestra, Carlos Oro, perdón, hacía la diferenciación entre dos pelis, de espejo y de ventana. ¿no? Y el espejo te hace mirarte a ti mismo y la ventana miras a otro lado. Y entonces eso este plano de aguantar para permitirte pensar en lo que has visto como una peli de espejo, ¿no? Al final. Sí, y luego eso, bueno, esos son los niños con los que juega Manu cuando le tiran las pelotas cuando juegan en la nieve y ya lo juega. Muy chulo. Pues bueno, muchas gracias, Sonia, por venir aquí con nosotros a Exigencias del Guión. Gracias a vosotros. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. El episodio de hoy ha sido grabado en Coruña en colaboración con Revista Milana. Voces: Dani Coira y Clara Coira. Sonido y postproducción: Héctor Rodríguez. Producción: Miguel Casaseca. Agradecimientos: Academia Galega do Audiovisual. Si tienes algún comentario o alguna consulta sobre guión, puedes escribirnos a exigenciasdelguion@blogguionistas.com o enviarnos un audio al WhatsApp 613 006650 y un profesional del guión contestará a tus preguntas. También puedes encontrarnos en redes sociales bajo el nombre Blogguionistas.